Radio Red de RCN. Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Y es momento de hablarle a nuestra audiencia al oído, y para eso, don Nicolás Gómez, vamos a hablar con la doctora Alicia Eugenia Silva, a quien saludamos con los muy buenos días. Doctora Alicia Eugenia. Buenos días, Demar. Muy interesante la discusión ahí que hay en Medellín. Eso fue una cosa muy horrible lo que hicieron esos concejales en la ciudad. Como que no conocen qué es eso de la ley de bancadas, ¿no? Yo creo que lo conocen. Yo lo que creo es que pues, hay muchas formas de hacer que la gente se tuerza. Definitivamente. Bueno, la llamamos porque con usted vamos a hacer la tarea de ir analizando los foros y las encuestas que se van produciendo a lo largo de esta campaña presidencial. Y tenemos una encuesta que es la de tecnología y servicios electorales, inteligencia artificial, que es de Carlos Ariel Sánchez y de Alfonso Portela Herrán. Una encuesta que voy a leer su ficha técnica, que ya lo habíamos hecho antes aquí, de recolección de datos del 22 de octubre al noviembre 1 y con un tamaño de la muestra de 5.102 personas encuestadas, un nivel de confianza del 96,8% y un margen de error del 3,5%. Bueno, doctora Alicia Eugenia, ¿qué vislumbra usted analizando esta encuesta, donde coincide en gran medida con lo que se ha dicho ya en Centro Nacional de Consultoría, no tanto con lo que se dijo en Datexco, pero que trae elementos interesantes? Por ejemplo, ya no se ubica al candidato de la Colombia Humana en el 19,7%, como ocurría con Centro Nacional de Consultoría, sino que aquí aparece pues mucho más abajo de ese nivel. Pues yo diría más bien una cosa de más. De las encuestas se dice mucho, pero las encuestas políticas muy lejanas a los eventos políticos dicen muy poco. Y la encuesta de tecnología y servicios electorales así lo confirma. ¿Por qué? Porque una encuesta que nos está diciendo que el número de indecisos son el 58,69 y el voto en blanco 14,40 a nivel nacional, lo que nos está diciendo es que el 73% de la gente no sabe por quién votar todavía. Y todos los candidatos, excepción hecha de Petro, registran menos del 3% en la encuesta, de un margen de error de 3,5%. Entonces, eso pues no está diciendo todavía, no sabemos nada. Creo que pues ya en los años 70 un hombre como Jorge Luis Borges decía que la democracia es una superstición basada en las encuestas, y otras personas que se dedican a hacer encuestas más o menos inspirándose en la frase de Borges, del poeta argentino, dicen que las encuestas son la tiranía de la democracia. Lo cierto es que la encuesta de Carlos Ariel y Alfonso Portela, porque ellos contratan a su empresa esta encuesta. ¿Quiénes son estos personajes? Carlos Ariel fue registrador y Portela siempre ha sido su socio. La registraduría es un hoyo negro en algunos sentidos cuando comienzan a contar los votos. ¿Por qué es tan importante la registraduría? ¿Y por qué es tan importante que gente vinculada a la registraduría esté haciendo encuestas? Por muchas razones la registraduría es importante, porque ahí se elige la junta directiva del país, que son todos los congresistas que pasan por el país. La registraduría en el fondo es la que decide quién va a asignar los presupuestos de la nación. Y sí es raro que esta gente se dedique ahora a hacer encuestas y servicios electorales. Creo que parte de los servicios electorales se debe a que los últimos 10 cupos de las distintas corporaciones electorales siempre están en duda y siempre ha habido cuentos de que ahí se mueven cosas extrañas. Lo otro que también es importante que la gente entienda, que en la registraduría es una bolsa inmensa de datos, y por eso toda esta discusión que están dando el registrador con el director del DANE. Entre más grande sea la bolsa de votos,
más grande es el número de votos que se pueden mover de una persona a otra en las urnas o, como algunos dicen, en la registraduría. Pero si volvemos a los temas de la encuesta de tecnología, es decir, más del 60% todavía o no sabe por quién votar o va a votar en blanco, que nunca va a ser tan alto el voto en blanco, porque aquí el voto en blanco sigue registrando el 14.40%. Es bonito o es interesante mirar dónde está el apoyo por estrato social. Más o menos a grandes rasgos en Colombia el 10% de la población es estrato 1, el 40% estrato 2, el 40% estrato 3 y el 4, 5 y 6 son otro 10%. Es decir que el grueso de la población colombiana está entre el estrato 2 y 3. Y ahí es interesante porque vemos que obviamente pues Petro está, el apoyo más grande de Petro está en todos, pero 1, 2 y 3. Pero también tiene apoyo en el 4, también en el 5 y en el 6, mientras que Federico y Fajardo casi que es inexistente o es muy bajito. La mayor parte del apoyo de ellos está en el 3, 4, 5 y 6. María Fernanda registra un fuerte apoyo del estrato 5 y Gaviria registra un fuerte apoyo de los 4, 5 y 6, en el sentido de que ahí esta encuesta medio nos dice algo. Todos registran en todos los estratos, pero sí hay unos que están más apoyados por Petro. Yo estoy segura que está apoyada 1, 2 y 3 porque el 1 y el 2 no tienen nada que perder. Cuando pasamos a mirar la votación por edad, como habíamos dicho en la semana pasada, esta vez por primera vez los jóvenes van a poder votar, y cuando contrastamos eso con participación de los jóvenes en las redes, pues también es interesante saber que los jóvenes donde están apareciendo fuertemente es en las interacciones en las redes, porque la semana pasada salió otro temita que es como interacciones en redes sociales, y ahí volvemos a decir lo que hace 8 días veíamos, que Petro y María Fernanda son las personas que más aparecen en redes. Gaviria y Peñalosa en esta ocasión vuelven y aparecen. Las conversaciones en Twitter vuelven a ser mucho más destacados María Fernanda y Petro. Entonces, mejor dicho, esta semana no ha habido mayor movimiento con respecto a lo que habíamos dicho hace 8 días, y además cuando se analiza, cuando uno mira quién está hablando, cómo están hablando entre ellos en las redes sociales, el negativo de los candidatos es altísimo, el positivo, digamos, lo que están haciendo en conversaciones positivas es bajísimo. ¿Y qué quiere decir eso? Que la gente que está hablando en las redes está hablando fundamentalmente a favor de su candidato y en contra de los que consideran los más enemigos de su propio candidato. Podemos también mirar hoy un poquito lo que fue el debate pues más interesante de la semana pasada, que fue el debate donde aparecieron ministros como Echeverri, alcaldes como Peñalosa y Fico Gutiérrez, donde apareció el senador Barguil y donde apareció el santanderiano que no le gusta mucho ser muy formal. Entonces, ¿qué pasó en ese debate? En ese debate los exministros se mostraron realmente, pues Echeverri y los exalcaldes se mostraron bien, con un conocimiento grande de la cosa macroeconómica, todos preocupados por el empleo. Y si uno quiere mirar ese debate a grandes rasgos, uno que ve un populista desenfrenado como es Hernández,
que comenzó a darle que era que la corrupción, que todo el mundo que va a pasar por el gobierno era un corrupto, y en un momento dado el exalcalde de Medellín, Gutiérrez, le dijo: chico, de los 5 personas que estamos aquí, el único que tiene un proceso de corrupción en la fiscalía es usted, señor. Ahí ya como que el hombre se controló, pero Vicky también estuvo, que en un debate de semana, lo que estuvo fue haciéndole la corte casi que a Rodolfo. Le sacaron la semana pasada 5 páginas de reportaje y carátula de semana, y lo que también es cierto es que en el debate lo dejó concluir Vicky, le preguntó primero al exministro y a los exalcaldes si se juntarían con Rodolfo. Esta gente muy formalmente dijo que a lo mejor, que posiblemente, y lo que quedó claro de ese debate fueron 2 cosas: que definitivamente Fico Gutiérrez, Juan Carlos Echeverry, Peñalosa y Barguil no jugarían con Petro, pero Rodolfo sí deja la posibilidad por su condición de hombre pueblerino y petrista, que se podría ir con Petro. Creo que se puede decir que todos mostraron un gran conocimiento de las cifras y ven los 2 problemas fundamentales del país como generación de empleo, inversión y seguridad. Mientras que los únicos que abogaban todo tipo de subsidios eran Barguil, que no desentonó al lado de los exalcaldes, pero él quiere subsidiar a todo el mundo de todo lo que es posible, y Rodolfo, que en su populismo más agudo, más o menos todos los problemas de Colombia es porque hay pobreza, y entonces cuando él llegue al gobierno, pues vamos a dejar, imagino, que de ser pobres, según su imaginario. Lo único que quedó claro es que se pinta el pelo, y que pues sigue siendo el hombre que más plata está metiendo en las redes, y por eso me imagino que también está metiendo en los medios, y por eso aparece. Eso es como lo que tengo hoy para comentar sobre la semana de cifras y de debates de marzo. No sé si hay alguna pregunta. Don Nicolás creo que tiene pregunta. Nicolás. Sí, doctora Alicia Idemar, quería preguntar y aprovechar esta oportunidad de este análisis tan interesante, porque me llamó la atención un dato que nos dio aquí la doctora Alicia, como siempre, unos datos muy interesantes que nos ayudan a comprender esta mezcolanza de intencionalidades de los votantes. Usted dice que el grueso de la población pues está dividido entre los estratos, si no me equivoco, 2 y 3. Sí. 2 y 3. Es interesante ese dato, Demar, porque si lo vemos, solamente la clase alta, el estrato 2, 4, 5 y 6 serían el 10%, y los bajos 1 y 2 otro 10%. Quiere decir que ese 58, casi 60% de personas que todavía no saben por quién van a votar, y podemos incluir un poco de la gente que está en el voto en blanco en eso, hacerlo un 70, como dice Alicia, pues el grueso de esa población es de clase media, estratos 2 y 3, perdón, en donde pues sería interesante que esto se vuelva un factor en los discursos de los precandidatos de aquí para adelante. Doctora Alicia, ¿cómo lo ve? Toca que los candidatos se enfoquen y se esfuercen más en convencer a ese 40% que a los otros 10 y 10. Obvio, digamos, este era un país que estaba yendo aceleradamente hacia ser un país fundamentalmente de clase media. La pandemia nos golpeó porque alguna de esa gente que estaba en el estrato 3 la votó hacia el 2. Sobre todo yo creo que ese movimiento se dio, y efectivamente, si somos un país de clase media, donde más o menos el 80% de la gente está en el estrato 2 y 3, eso tenemos que analizarlo con otras cifras. Donde más se vota, sí es en el estrato 4, 5 y 6. Los estratos altos votan mucho más que el estrato 1, que es el que menos vota, seguido por el estrato 2, que vota menos que el estrato 3. ¿Ok? Entonces, estrato 4, 5 y 6 tiene unas tasas de abstención o de abstención mucho más bajitas que lo que tiene el estrato 1 y 2. Pero obviamente que la gente que hace política sabe que tiene que convencer a la clase media de que vote por ellos, y sus programas deben estar dirigidos a ellos, y por eso uno ve
un cierto populismo en algunos de los candidatos, ¿sí? Entonces, cuando usted comienza a ofrecer subsidios por todas partes, usted está hablándole sobre todo al estrato 2, 1, 2 y 3. Pero creo que la forma de atraer votos es hacer programas que vuelvan a llevarnos, digamos, a ampliar sistemáticamente la clase media. ¿Y por qué en los últimos 30 años eso mejoró considerablemente en Colombia? La clase media aumentó, la gente que tenía empleos formales comenzaron a ser sujetos de crédito, comenzaron a vincularse al sistema bancario y demás, y eso ha hecho que la clase media en Colombia hoy sea mucho más alta que hace 40 años. 40 años había pobres y había ricos, pero la clase media era una cosa mucho más reducida de lo que es actualmente. Y los políticos tienen que tener claro también que la clase media ha sufrido profundamente, como sufrimos todos en la pandemia. Quienes más sufrieron fueron los estratos medios, porque algunos de ellos estaban, una vez que usted entra a la clase media, comienza a ser sujeto de crédito, comienza a ser sujeto de aspiraciones mayores, y la pandemia obviamente vinculó más a esa gente que estaba entrando a la clase media, porque la pobreza aumentó. No sé, creo que son 7 millones más de pobres los que hay después de la pandemia, y eso es una cantidad de personas, ¿ve? No sé, Doctora Nicolás, Elisa Eugenia, pues muchísimas gracias por este análisis de las encuestas, el análisis de los foros, y nos hablaremos la próxima semana, porque pues ya solamente restan 10 días para que se conozca quién va a ser el candidato único por el Partido Centro Democrático en ese mecanismo que se utiliza, que es el de las encuestas, el de las llamadas, que ya está en curso, para poder elegir a ese candidato único de la derecha, que vamos a ver cuáles son las coaliciones que va a poder hacer. Le agradecemos mucho y le deseamos un feliz día. Es muy importante la elección del candidato del Centro Democrático, muy importante, porque así como están las cosas, va a ser uno de los candidatos, si no el candidato más importante, como lo hemos dicho en este espacio, de la derecha colombiana, que tendrá que entrar en alianzas con aquellos que están diciendo: yo definitivamente no le voy a jugar a Petro. Entonces, lo del Centro Democrático es fundamental como para ir aclarando la situación política que va a vivir Colombia en marzo. Las encuestas, ahí es una cosa interesante como pedagógicamente hablando. Las encuestas que vaya a hacer el Centro Democrático, ¿quién nos va a decir quién va a ser el candidato? Pero esa es una encuesta que se está dando, es para muy cercano al evento. ¿Cuál es el evento político del 22? El evento político del 22 es la encuesta que hagan los dos encuestadores para decir cuál es el candidato, ¿ves? Esa encuesta nos da un resultado único, que es el candidato es fulano o sutana, ¿ok? Entonces, pero digamos, en el evento político colombiano, las encuestas siguen sin decir mucho, y una encuesta con tantas más personas encuestadas como fuera de tecnología y servicios electorales, nos dice igual de poquito a encuestas mucho menos, con un universo igual, pero con una muestra mucho menor. Pero bueno, nos vemos la semana entrante, y no sé si la semana entrante alcanza ya a tener el Centro Democrático su candidato. Es el 22, ¿no es cierto? El 22, sí señora. Okay. El 22. Y bueno, pues vamos a verlo. La semana entrante no, porque será semana de encuestas, pero el lunes 22 será el anuncio, y ese día tendremos que hablar evidentemente de quién quede como candidato único, para analizar cuál será su forma de desempeñarse respecto de esas posibles coaliciones. Doctora Elisa Eugenia, un feliz día. A ustedes también, chao.